capítulo 4. Hoy vamos a desarrollar versículos 15 al 19. Vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a terminarlo. ¿Tienen sus Biblias? Hoy vamos a leer varios pasajes, otros pasajes para ir probando un poco todo lo que estábamos desarrollando. Sí. Manuel, ¿puede ser que se está acoplando? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada le había dicho que íbamos a hacer el sermón en dos partes. La primera parte la hicimos la semana pasada, que vimos, el título era, ¿no?, el sufrimiento por Cristo. Vimos la primera parte. Bueno, fue, creo, tanto como para mí, que lo tuve que preparar el tema. Sé que para muchos fue consolador, ¿no?, saber de que los cristianos sufren. Y esto es un mensaje totalmente en contracorriente del evangelicalismo actual, que lo dicen los carteles de entrada de sus templos, ¿no? Pare de sufrir, pare de y esto es lo que estamos viviendo hoy. El humanismo metido dentro de las iglesias, ¿no? La misma tentación que Satanás le hace a Jesús allí en el desierto. ¿Se acuerdan? Buscando que Él solamente satisfaga sus necesidades personales, la necesidad de pan, la necesidad de sed, la necesidad que tenía el Señor en ese momento. Bueno, hoy en día se plantea lo mismo, ¿no? Satisfacer solo nuestros deseos, aún eso a costa de hacer la voluntad de Dios. Los cristianos sufren, y eso es una realidad. El apóstol Pedro termina de desarrollar en esta parte final del capítulo 4 de la epístola, ya nos queda solamente el capítulo 5 luego. Él termina de desarrollar estos consejos prácticos de cómo un cristiano, o de cómo estos hermanos de Asia Menor, estos hermanos que estaban siendo perseguidos, maltratados, cómo ellos debían afrontar la persecución, el maltrato, el hostigamiento por parte de la sociedad. Lo vimos, incluso el hostigamiento venía de los propios de su nación, del Estado y de sus propias familias en algunos casos más extremos. Y esto venía a causa de su identificación con Cristo. Esto no venía por causa de que ellos se portaban mal y andaban en mala vida. Esto era causa de que ellos se habían identificado con el Salvador, con Jesucristo. En la primera entrega, la semana pasada vimos, creo que mañana está disponible recién el mensaje, la semana pasada. En la primera entrega vimos que el ser cristiano en el primer siglo había sido duro, ¿no? Cualquiera que agarra un libro de historia, ni siquiera leemos un libro de historia cristiano, Tome a los historiadores seculares y usted va a leer el tipo de padecimiento que tenían los cristianos. Ellos sufrían por seguir a Cristo. Y fue así en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y esto sucede hasta el día de hoy. Era lo que vimos la semana pasada. Identificarse con Jesús siempre trae aflicción. Seguir a Jesús trae división, trae espada. El mismo Señor nos dijo eso. Y que lo recuerdan ese pasaje yo no me canso de repetirlo porque está tan de moda y que el cristiano la tiene que pasar joya en esta vida, que la tiene que pasar bomba, que todos los sueños se tienen que cumplir, que se olvidan las palabras que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Veíamos la semana pasada y hoy vamos a ver un poquito de vuelta, que aunque nosotros los cristianos de esta época no padezcamos el tipo de persecución que vivieron estos hermanos en el primer siglo, incluso algunos hoy, los misioneros, etc.,
sufren de esa manera, los creyentes de igual manera son pasados por el horno purificador de la prueba. Era un poco el centro de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Los cristianos, aunque no son perseguidos por su fe, en nuestro contexto no hay cristiano que no sufra, no hay cristiano que no padezca. Y esto para nosotros es doloroso, siempre es doloroso. El sufrimiento es doloroso. Ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta que nuestra fe sea puesta a prueba, nuestra confianza en Dios sea puesta a prueba. A ninguno. Es doloroso, es difícil. Incluso muchas veces el dolor llega a ser desgarrador en el alma de los cristianos. Ellos sienten que, y hemos sentido muchas veces que nuestra fe no nos va a aguantar más. Ya no vamos a aguantar más. Esta no la pasamos más. Y sin embargo, la fe probada es pasada por el dolor, por la dificultad, y allí Dios nos consuela, Dios levanta nuestra fe, Dios nos fortalece y vemos que realmente es obra sobrenatural de Dios obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces lo que parece una cosa difícil para nosotros, algo doloroso, algo feo, el ser probados, pasar por la aflicción, eso termina siendo beneficioso para el cristiano. Porque lo vimos ya en el primer capítulo de la epístola de Pedro. Porque la fe probada dice que es mucho más valiosa que el oro. El oro es perecedero y se prueba con fuego, pero nuestra fe es mucho más valiosa. Entonces nosotros podemos gozarnos y alegrarnos incluso cuando estamos pasando dificultades. Porque los cristianos, a diferencia de aquel, el mundo entero sufre, pero el cristiano sabe que si sufre por Cristo, a él le está esperando la gloria con su Señor. Vamos a leer el texto que nos compete hoy y vamos a orar. Vamos a orar al Señor que nos ayude a desarrollar. Son varios pasajes y algunos son difíciles de interpretar. Vamos a ver, es un pasaje de esos duros, siempre los veo de esa manera. Vamos a leer, versículo 15 a 19, dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana, pedimos que nos ayudes. Venimos, Señor, con temor, con temblor delante de ti. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a poder transmitir estos pensamientos, este estudio hoy a mis hermanos. Que sea de bendición para todos nosotros, que sea de consuelo, Señor, si alguno está pasando aflicción, dolor. Ayúdanos, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Glorifícate en medio nuestro, Señor, hoy. Y abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Usted agarra la epístola de Pedro y desde el capítulo 1 en adelante usted va a ver que el tema del dolor y el sufrimiento está en toda la epístola. Atraviesa la epístola. Él ya abordó este tema ampliamente en los capítulos anteriores. Como les decía, él está reconociendo que sus lectores, estos oyentes, estos hermanos de Asia Menor, ellos, lo primero, eran expatriados. En el título, cuando usted lo va, capítulo 1, lo leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados, capítulo 1, versículo 1.
Él está entendiendo que estos hermanos lo habían perdido todo, estaban lejos de su nación. La persecución, la primera persecución después de la muerte de Esteban, comenzó en Jerusalén de una manera difícil, dura, y muchos de los que estaban allí en Jerusalén tuvieron que huir. Parte de esos grupos eran estos hermanos a los que él le estaba hablando. Él reconoce que ellos estaban lejos de su casa, lejos de su patria, que eran dispersos, gente que huyó en esta persecución. Él, fíjese que un poco más adelante, durante la epístola, él toma en cuenta que muchos de los creyentes allí están sufriendo en manos del gobierno de turno. Sabemos que el contexto es el gobierno de Nerón y la persecución. Ya empezó a haber focos de persecución durante todo en el imperio. A los hermanos que él escribe están en el interior del imperio, no están en Roma, pero los focos de persecución ya se habían empezado a dar. El solo hecho de decir que eran cristianos podía significar que ellos iban a ser condenados, iban a sufrir incluso la muerte. No solo ellos estaban sufriendo por el gobierno de turno, sino que ellos también estaban sufriendo, como lo vimos, con amos inescrupulosos. Muchos de ellos, al huir de su nación, al no tener nada, se tenían que ofrecer como esclavos, como sirvientes en las casas de los romanos. Y ellos sufrían por ser cristianos. Sus amos no los trataban de una manera, dice, que se obedezca a los amos, aún a los difíciles de soportar. Habíamos visto también que incluso muchas mujeres que se habían convertido al cristianismo, pero sus esposos no, sufrían por causa de esto. Sufrían el hostigamiento aún de sus propios esposos, y el apóstol les recomienda: sométanse, encomienden a Dios sus vidas, con silencio, gánenlo sin palabras. Entonces vemos durante toda la epístola de Pedro que el sufrimiento es parte de la vida de los cristianos. Como les dije la semana pasada, no es que uno está buscando amargarlos con esto, pero usted piense, mire alrededor suyo. Tal vez hoy usted tiene un buen pasar, tal vez está pasando un momento feliz de su vida, pero todos sabemos que no siempre pasamos momentos de felicidad. Que el dolor viene y golpea la puerta de nuestra casa 2 por 3 y nos sorprendemos cuando nos sucede algo. Como dice acá, no se sorprendan, como que algo extraño le está pasando. El dolor toca la puerta de nuestras vidas y es algo que lo muestra la Escritura, y encontramos en la Escritura consuelo. Vamos a recordarlo un poquito. Primera de Pedro 2, versículos 19, 20 y 21, dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No nos debemos sorprender cuando el dolor nos rodea, cuando la angustia, la presión nos está rodeando. Esto es parte de la vida cristiana. Es parte de lo que el Señor nos ha recalcado que iba a sucedernos. Los creyentes, ¿recuerdan? Allí en el libro de los Hechos, fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos. Y este nombre dado a los seguidores de Jesús era un término peyorativo. Lo hemos visto varias veces. El ser cristianos en esa época se les llamaba cristianos de una manera burlona. Incluso si a alguien era acusado de ser cristiano, también se utilizaba como una acusación para llevarlo a los tribunales. Los cristianos no era como ahora, que pareciera que está de moda no ser cristiano. Yo soy cristiano. Y en esa época era duro ser cristiano.
Y me gusta pensar siempre en lo que significa el nombre. El nombre cristiano, el término que se utilizaba para ellos, significaba pequeños Cristo. Estos son imitadores de Jesús. Estos son los que siguen sus pisadas, como vimos recién. Y qué bueno que nosotros podamos ser de esa manera. Que nosotros podamos ser imitadores de Jesús, pequeños Cristos en ese sentido. Primera de Pedro 3, versículo 13 en adelante también, vamos a ver algunas cosas que es parte todo de toda la epístola esto que estamos viendo. Y comienza con una pregunta allí en Primera de Pedro 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo, dice, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y cierra con el versículo 17 de una manera hermosa y va a ser muy parecida a la que va a cerrar aquí en el capítulo 4. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ese versículo 17 es de mucho consuelo. Cuando el cristiano está padeciendo, está pasando una aflicción de cualquier tipo, o persecución, en el caso extremo como estos hermanos, o aflicciones personales. Vimos que el horno, la prueba, que pasamos por el fuego de la prueba, puede ser incluso una dificultad, puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida. Y aquí nos dice, ¿por qué es mejor que padezcáis haciendo el bien? Si la voluntad de Dios así lo quiere. Y ahí está, el hermano, entender el secreto. Dios es soberano en las cosas que suceden a nuestro alrededor, en las cosas que nos suceden a nosotros. Todo lo que acontece a nuestro alrededor es si la voluntad de Dios así lo quiere. El mundo sufre entero, el mundo entero sufre. La creación padece, hermano, y los cristianos no son la excepción. Pero acá tiene un condicionante el texto que estamos leyendo hoy. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Y hay una lista, ¿no? O ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Y ahí está el condicionante. Los cristianos pueden sufrir, de hecho sufren, pero que no sufran por estas cosas, que no sufran por vivir una vida desordenada. La lista comienza media heavy, ¿no? Dice, homicida, ¿cómo un cristiano va a andar matando personas? O ladrón, o robando, o malhechor. Tal vez Pedro tiene en cuenta que esa es la vida que tenían estos cristianos, a los gentiles que él le está hablando. Era la vida totalmente lejos de Dios. Y ahora ellos se han arrepentido de esa vida y ahora han cambiado su vida. Pero bueno, no estén más en esas cosas. Pero es gracioso el hecho de que termina, después de poner estas tres cosas, homicida, ladrón y malhechor, dice, entrometido en lo ajeno. Es un pecado igual de condenable que un homicida. ¿Cuánto dolor nos trae? ¿Cuánto dolor puede traernos en nuestra vida? La palabra allí, entrometido en lo ajeno, en realidad es un término que se utiliza, y en el griego se utiliza la misma raíz de la palabra episcopos, que significa de los ancianos, de los sobreveedores de la iglesia. Se utiliza, empieza con la misma manera. O sea, significa alguien que está controlando, alguien que está observando todo. Y es la idea que tiene. Es condenable esa actitud.
me resultó muy llamativo el hecho de que tenga el mismo sentido de la palabra. De alguien que está observando todo el tiempo, metido en lo ajeno. Y eso es algo condenable. Y nadie debe sufrir por causa de eso. Y debemos de guardarnos porque tenemos la tendencia, ¿no es cierto? O no, o todos somos super santos. No, hermano. Nuestra inclinación es hacia el pecado. Y hasta que no estemos en la gloria, estamos en un proceso de santificación. Que terminará el día que veamos al Señor y Él nos dé un cuerpo nuevo. Mientras tanto, luchamos. Mientras tanto, ponemos nuestra vida en servicio al Señor y como decía Pablo, ¿no? Maltrataba su propio cuerpo con tal, o sea, en obediencia a Dios. Y debemos de recordar estas cosas. Los cristianos, hermanos, tienen que tener un estándar moral mucho más alto que el mundo que los rodea. No puede ser. Yo el otro día hablaba con una persona y le digo, ¿qué pasa cuando alguien te dice? Muchos hermanos saben que a mí no me gusta que me llamen pastor, no me gusta. Porque yo sé, cuando vos hablas con alguien que no conoce al Señor y le hablas, lleva a la iglesia y vos que te dedicas, pastor, chanta. Los cristianos debemos, pero eso se ha ganado, esto es el pueblo evangélico se ha ganado esa fama. Los cristianos debemos tener un estándar moral mucho más alto, que cuando nos acusen lo hagan, como dice la Biblia, mintiendo. No lo hagan con razón, lo hagan mintiendo. Pedro está teniendo en cuenta que tal vez muchos de estos hermanos tenían ese tipo de vida antes de venir a Cristo y Él les está recomendando no vuelvan a vivir esa misma vida, que no terminen sufriendo por vivir de una manera inmoral, bajo ningún punto de vista. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, como ya lo ha hecho versículos atrás, Él les manda a glorificar a Dios en el caso de que les toque sufrir por Cristo. Esto es algo tremendo. Pedro esto lo tenía no solo como un concepto abstracto que lo bajaba a la congregación y decía, ustedes se tienen que alegrar cuando están sufriendo. No, esto es algo que él lo vivió. Y él lo vivió con sus compañeros, los apóstoles. Él no le estaba recomendando algo que él nunca vivió. Hechos capítulo 5, versículo 40 en adelante lo dice así. ¿Quieren buscarlo o lo anotan? ¿Como quieran? Yo se los leo. Hechos 5, versículo 40 al 42 dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ahí está el versículo 41, hermoso. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Tremendo. Y todos los días, después del 42 también, o sea, ellos siguieron en la misma actitud. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Por lo mismo que ellos habían sido azotados, lo volvieron a hacer de una manera gozosa y alegre. Él no les estaba diciendo algo que él no vivió. Él lo vivió con sus hermanos, los apóstoles, con los creyentes en Jerusalén. El padecer como cristiano es parte de nuestra identificación con Cristo, mi hermano. Esto está en el ADN de los creyentes. Si somos cristianos, debemos considerar estas cosas. No debe sorprendernos cuando nosotros nos enfrentamos a un dolor, a una pérdida. Cuando nosotros nos enfrentamos a la burla. Yo siempre les digo, hermano, hagan la prueba. Tomen en serio al Señor, tomen en serio la palabra de Dios, tomen en serio el buscar a Cristo y va a ver cómo la presión va a venir y va a venir primero de su casa. Va a venir primero de los mismos de su propio hogar. Ah, ¿y ahora qué? Te volviste santurrón. Ahora te pusiste fanático.
Y usted va a ver cómo a veces no hay opresión, no hay persecución, no sufrimos nada por Cristo, pero es por causa de nuestra tibieza. Es a causa de que no molestamos a nadie. A nadie le importa. Tenemos una vida mediocre. ¿Y cuántas veces nos sucede eso? ¿Cuántas veces no hay diferencia entre uno del mundo que vive cualquier vida y nosotros? El padecimiento, la persecución, la lucha, es parte del ADN de los cristianos. La semana pasada lo vimos. Las escrituras, usted toma el libro de Hechos y va a ver la persecución. Es testimonio de ello. La historia de la iglesia lo prueba de una manera tremenda, como les decía. El libro de los mártires, se lo recomendaba. Está en PDF, lo pueden leer. Tienen 18 siglos de historia de las persecuciones, de todos los focos de persecución de la historia de la iglesia. Y nuestro contexto actual lo indica de la misma manera. Tenemos una lista de 50 países en donde la persecución es extrema, en donde ser cristiano te va a costar la vida si vos andás con tu Biblia como nosotros venimos acá. Como nosotros nos reunimos y decimos que somos cristianos y amamos al Señor y Dios te bendiga. 50 países en este mundo totalmente conectado, moderno, en los que ser cristiano de hecho les cuesta la vida a cientos y cientos de cristianos por día. Obviamente esto usted no lo va a ver en los medios de comunicación, no lo va a ver ahí. Pero esto sucede. Debemos tener en cuenta también algo. No todo sufrimiento va a venir a causa de nuestra fe o de nuestra buena conducta. Muchas veces el sufrimiento viene por nuestra conducta impropia. Y todos sabemos eso. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Esto debe llevarnos, hermanos, este texto de hoy debe llevarnos a una introspección saludable. A pensar que muchas veces padecemos, pero padecemos por nuestras faltas. Dios nos disciplina. Y debemos evaluar si muchas veces las causas de nuestras aflicciones no son parte de nuestra indisciplina, de nuestro mal proceder para con Dios, con el prójimo, con los demás, en nuestro hogar. Recordemos este versículo, como nos dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si padecemos por otra cosa, arrepentámonos, busquemos al Señor. Volvámonos a Él de todo corazón. Versículo 17. Vamos rápido. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hace una pregunta, es una pregunta retórica en realidad. Y aquí está el versículo difícil que yo les decía. Este es un versículo de esos difíciles de interpretar. Primero porque parece que Pedro está citando el Antiguo Testamento. Uno dice, usted va a ver ahí, va a tomar y le van a aparecer algunos, en su concordancia, le van a aparecer algunos textos del Antiguo Testamento. Parece una frase de Jeremías, parece una frase de Amós y parece una frase de Ezequiel. Hay tres posibilidades de que este versículo parezca del Antiguo Testamento. Pero no es el caso, no. Él está parafraseando, diríamos. Y vamos a ver qué conexión tiene con los textos del Antiguo Testamento. En el caso de estos tres profetas, los que pareciera que él cita, estos profetas estaban anunciando el juicio de Dios que vendría a Israel, al reino dividido en realidad, Israel y Judá. Ellos no querían oír la palabra de Dios, ellos eran el pueblo de Dios, pero no querían oír la palabra de Dios. Ellos rechazaban que Dios, cuando Dios le hablaba por medio de sus profetas. Y a causa de la desobediencia venían estas advertencias y el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ellos, cosa que si hemos leído a estos profetas sabemos que el juicio vino. Ahora,
¿Qué aplicación tiene eso en el Nuevo Testamento, con lo que está citando Pedro? Los cristianos son el pueblo de Dios, al igual que Israel en ese momento. Y a diferencia de los israelitas, nosotros, los cristianos de toda la historia, no están sufriendo por desobedecer a Dios. Porque el texto nos indica, si alguno padece injustamente, ellos están sufriendo no por desobediencia, sino por causa de Cristo. Por esta razón Pedro le llama bienaventurados, dichosos, felices. Felices a ustedes que les toca padecer por Cristo. Ustedes no se deben de avergonzar por eso. Qué diferente, ¿no? Ayer charlábamos con unos hermanos. Me llamó la atención y me recordó algo que nosotros lo hemos sufrido. Porque nosotros hemos padecido muchas cosas como cristianos. Dolores, dificultades, todo. Y pareciera que para el cristianismo actual, cuando nosotros pasamos dificultad y no tenemos lo que se llama la bendición o éxito en nuestras vidas, pareciera que Dios no está con nosotros, que Dios no nos ama, de que algo raro andamos haciendo. Y no es así, mi hermano. Debemos hallar consuelo en estas palabras. Cuando nosotros somos creyentes y padecemos por Cristo, somos bienaventurados. Somos felices, somos dichosos. ¿Por qué? Porque dice aquí el texto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decirnos Pedro con estas palabras? En el original, allí, es muy importante esto, en el original tiene una preposición diferente y lo que quiere decir es que el juicio comienza desde la casa de Dios. O sea, comienza con el pueblo de Dios y se extiende hacia los incrédulos. El juicio comienza en casa. Dios comienza probando a los suyos. Vimos la semana pasada lo glorioso de pasar las dificultades y el dolor es la fe probada, mucho más valiosa que el oro. Y usted, cuando pasa el tiempo y pasan los años, usted dice, gracias Señor, fue bueno que me hayas afligido. Fue bueno haber pasado ese dolor, esa dificultad, esa aflicción en mi vida, porque hoy puedo verte mejor, hoy puedo amarte mejor, hoy puedo servirte mejor. Hoy ya no sigo dominado por los mismos pecados que siempre me dominaban. Porque me probaste y me afinaste, Señor, como lo dice en la Biblia, lo dice en la palabra. Como a plata, Él nos prueba, nos purifica allí. Qué bueno es tener una fe probada. ¿De cuánto valor es en lo personal? Y de cuánto valor es para la iglesia cada hermano probado. Yo doy gloria a Dios siempre por mis hermanos que han sufrido, mis hermanos que padecen, que han padecido, mis hermanos porque es tremendo sentarte con ellos y escuchar. Porque su fe no es superficial, su fe no está basada en que si Dios le concede esto o no le concede, no, su fe está puesta en Jesús su Salvador, en Jesús su Señor. Él confía en Dios aunque no vea. Él no está por lo que Dios le puede dar. Él está con el Señor porque el Señor le salvó, porque le amó. El juicio comienza desde la casa de Dios y se extiende hasta alcanzar a los que no obedecen al Evangelio. Es tremendo porque aquí Él utiliza la palabra juicio y Él no utiliza la palabra castigo. El castigo lo sufrió Cristo, mi hermano. El castigo lo sufrió Cristo por su pueblo. A Él le fueron imputados tus pecados y mis pecados y los pecados del pueblo de Dios. Y a nosotros, a cada uno de ustedes, si usted ha puesto su confianza plena, totalmente en el Hijo de Dios, para usted ya no hay condenación, no hay castigo. Por el contrario, la promesa de la gloria venidera. No una vida con ausencia de dolor o de adversidades. No, Dios no prometió eso para este mundo.
Él no nos prometió que no nos iba a pasar nada. Sí nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero su promesa es que Él iba a estar con nosotros. Versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro lo que está haciendo, esto es un recurso, son preguntas retóricas, son preguntas que se responden solas, ¿no? Si el tiempo del juicio ha llegado para los que sufren por Cristo, ¿cuál será la suerte del incrédulo? Que eventualmente sufrirá como resultado de su desobediencia, porque no cree, porque no toma en cuenta a Dios, porque no le importa a Dios. Y la respuesta es se cae de madura, ¿cierto? A esta pregunta que formula el apóstol, él añade, ahora sí añade un texto del Antiguo Testamento, que es Proverbios 11, versículo 31. Usted cuando lo lee a Proverbios allí, tiene una leve diferencia, una leve variante. ¿Por qué? Porque él toma la Septuaginta y toma el griego, y en realidad el texto que nosotros leemos es del hebreo. Entonces hay una leve variante, usted la va a notar, pero la idea es la misma, quiere probar la misma cosa. Me encantó un comentario que hace de una cuestión práctica, una Biblia devocional que yo utilizo muchas veces, y me gustó porque le hace muchas preguntas al texto. Y me gustó el comentario, se lo voy a compartir acerca de este versículo. Esta referencia dice, no es respecto al juicio final, sino a la disciplina purificadora de Dios. A menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso, aún con los creyentes. Y vamos a ver algunas razones para ello. Lo primero que hace es, a través de estas circunstancias, de este juicio que comienza desde la casa de Dios para adelante, lo primero que hace es mostrarnos nuestra potencialidad a pecar. Nosotros muchas veces creemos que ya la llevamos de taquito, que somos unos capos, que ya esto nada, eso era antes, nunca más. Y esperamos nomás cuando venga la primera prueba, ¿no? Nos damos cuenta de que potencialmente somos pecadores. Y si no es la gracia de Dios que actúa en nosotros poderosamente y el poder del Espíritu Santo en nosotros tendemos a pecar. El juicio de esta manera para nosotros también viene para animarnos a alejarnos del pecado y a depender más de Él. Cuando el Señor nos disciplina en su juicio, este tipo de juicio, ¿no? Un juicio purificador, no es un juicio de condenación para los cristianos. Nos anima a alejarnos del pecado y a depender más de Él. Esto también lo hace para prepararnos a fin de enfrentar otra tentación más dura tal vez en el futuro. Esto nos capacita. Y cuando nosotros somos golpeados por las olas de Dios, esto nos ayuda a permanecer fieles y a seguir dependiendo de Él siempre. Ahora piense usted si los creyentes necesitan la disciplina terrenal de Dios, el juicio de Dios, en ese sentido, que es el sentido que tiene Pedro aquí. ¿Cuánto más recibirán los que no creen al Evangelio? Es tremendo, ¿no? Porque vamos a leer de vuelta, vamos a ir al versículo que estamos compartiendo, el 17, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y el versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva. Esto es tremendo. Él nos da a entender que en esa palabra, prestemos atención a la palabra dificultad. Esta palabra es una palabra que usted la va a encontrar mucho en el Nuevo Testamento, particularmente en Pablo. Y la palabra en el original tiene el sentido de esfuerzo extremo, de trabajo arduo.
lo que nos da a entender un poco y nos recuerda, estas son las palabras del Señor cuando Él dice, estrecha no es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y qué? Y pocos son los que la hallan. También Hechos 14, versículo 22 nos dice, debemos pasar muchas dificultades para entrar al reino de los cielos. Hermanos, la salvación nos es dada de pura gracia, eso lo predicamos cada domingo. La salvación no se puede ganar por obras. La salvación la da Dios gratuitamente según su beneplácito, como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Siempre es así. Nosotros no tenemos parte. Nadie puede venir al Señor si Él no le trae. Pareciera que no recordamos eso, ¿no? Nosotros le decimos a Dios, si vos querés aceptar a Jesús, no se trata de eso. Que Dios te dé gracia para venir a Él. Que Dios te dé gracia para venir a Él. La salvación nos es dada de pura gracia. Nosotros no tenemos parte en ella, pero se nos manda a trabajar duro. Una vez que estamos en el camino del Señor, nos manda a trabajar duro. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ahí está también la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, nos manda que nos esforcemos. Pero también dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos cuesta entenderlo. Nosotros nos esforzamos, pero Dios pone el querer y el hacer. Él nos capacita, Él nos ayuda. Este es el tipo de dificultad del que Él está hablando acá. Si el justo, si aquel que ha venido a la fe, si aquel a que Dios lo salvó y le llamó a Jesucristo, con dificultad, ahí está la dificultad. Se salva, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde queda el que no cree? Es un pasaje difícil, es un pasaje duro, hermanos. Los cristianos que se han encomendado a Dios y que se han identificado con Cristo son pasados por el horno de fuego que prueba la fe, el juicio, que comienza por nosotros. ¿Qué será de aquellos que rechazan abiertamente a Cristo? ¿Qué será de aquellos que no quieren al Salvador, que lo rechazan? Uno puede ser religioso inclusive y seguir rechazando a Cristo. Uno puede vivir su vida dentro de la iglesia y rechazar a Cristo, creer de que uno puede comprar el favor de Dios. Vamos terminando, dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y acá está llegando a la conclusión, ¿no? de este tema. Después ya vienen unas recomendaciones para los ancianos y para los que dirigen en la iglesia. Pero acá llega la conclusión final acerca del tema del sufrimiento de los creyentes. Y él lo vuelve a aclarar. Los que padecen según la voluntad de Dios. No los que andan o los que sufren por andar en vidas desordenadas como cuando no conocían a Cristo. Versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro exhorta a los cristianos a recordar que nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Esto es un consuelo para nosotros. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Que Dios tiene el control total de toda situación. En particular, los que sufren se confrontan con esta pregunta acerca de la injusticia a la que le toca someterse. Porque cuando sufrimos, nos preguntamos, o sea, Señor, ¿esto qué es tu voluntad? ¿Que esté pasando esto? No entiendo. Nos turbamos, estamos llenos de temor, llenos de preguntas, de quejas. Saber de que Dios tiene el control es un consuelo. Es un consuelo para nosotros. Esto nos ayuda a no perder de vista el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ya que Dios
en su providencia va a cuidar de nosotros siempre. Siempre. Y él acá, luego de, ya terminando, dice, les recuerda lo siguiente. Él añade un mandato consolador para sus hermanos y para todos nosotros. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Pedro exhorta a sus sufridos creyentes a entregar sus vidas en las manos de su fiel Creador. Él describe a Dios como Creador y es la única vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. No se utiliza en todo el Nuevo Testamento. El término aparece solamente aquí. Y él escoge esta palabra para subrayar el poder creador de Dios. Y no solo el poder creador de Dios, sino que él lo califica, la palabra creador, con un adjetivo. Dice, fiel. Dios no solo ha creado al hombre, sino que también Dios es el que lo sostiene. Dios es el que te sostiene a vos. Él no solo te creó, Él te sostiene. Todos los días de tu vida te sostiene. Y te sostendrá hasta el final. Podés confiar, Él es digno de nuestra confianza. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque pasemos por el fuego, por el agua, podemos confiar en Dios. Vamos a llegar a buen puerto. Vamos a estar delante de su faz un día. A este Dios el creyente puede confiadamente entregarse, porque la palabra de Dios nunca va a fallar. Todos somos testigos de que el Señor nunca nos falló. Nosotros le hemos fallado muchas veces a Dios, pero Él no nos falló nunca. Él nos sostuvo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si a Él lo llamaron, que Él así, su poder venía de Belcebú, a nosotros también nos van a decir cosas desagradables. Pero podemos confiar. El Señor dijo que aunque nos pasen todas esas cosas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Y les da una recomendación final, dice, sigan haciendo el bien. Esta recomendación aparece con frecuencia en la epístola de Pedro y da a entender que el cristiano que se encomienda verbalmente a su fiel Dios debe mostrar este compromiso mediante obras de amor siempre. No solo obras de amor, de servicio, misericordia para con el prójimo. Habíamos visto siendo hospedadores, recibiendo a los hermanos. No existe tal cosa como un cristiano que no ama a sus hermanos. No es cristiano, puede tener luchas en su amor para con el pueblo de Dios, pero el que no ama a su hermano no conoce a Dios, no ha visto a Dios. Es lo que nos dice la Escritura. Les dejo unos pensamientos finales acerca de todo esto. La epístola de Pedro nos expone a la realidad de la oposición de un mundo que aborrece a Dios y por consecuente aborrece al pueblo de Dios. Los creyentes, a causa de su identificación con Cristo, sufren de diversas formas. Y hoy, aun cuando nosotros no somos perseguidos de igual manera, pienso en ustedes, pienso en mí, en los cristianos que conozco, ¿no? Aunque no sufrimos de la misma manera, todos, sin lugar a dudas, pasamos por el juicio de Dios. Todos pasamos por el fuego de la prueba de nuestra fe. En ese sentido, usted, yo y cada uno de los creyentes somos participantes de los padecimientos de Cristo. Hemos aprendido que debemos ejercitarnos en la piedad, mi hermano. Debemos ejercitarnos en el amor fraternal los unos con los otros. Debemos ejercitarnos en el dominio propio. Y por sobre todo en la paciencia en el sufrimiento. El ejemplo más grande, más excelso de esto es y será nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón de dolores. Él es el experimentado en quebranto.
Él es el que se hizo maldito, abominable por nosotros. Él es el que sufrió nuestros dolores, tus dolores, mis dolores, los sufrió Él. Él es el que dice que llevó nuestra enfermedad. Y no solo, no estamos hablando de enfermedades físicas, la enfermedad del pecado, la que nos llevaba a la condenación, la que nos llevaba como reos al infierno, en la separación total y nunca más ver la faz de Dios, ni ningún bien en nuestras vidas. Él lleva todo eso sobre su cuerpo, sobre su alma. Las ondas del infierno pasan en el alma de Cristo allí. Y Él lo hace por nosotros. Él es el que sufrió nuestros dolores. Él es el Salvador. Y si hoy está pasando, vos de alguna manera estás viviendo algún tipo de aflicción, en tu alma, física, familiar, incluso puedes estar pasando persecución por causa de ser cristiano, que tengas luchas por ser cristiano. En medio de tu aflicción, mirá al Señor, mirá al Salvador. Él te va a fortalecer. Él va a hacer que vos tengas la fuerza necesaria para pasar el valle de sombra. Él va a estar con vos, Él te va a acompañar allí. De eso podemos dar testimonio. Vos vas a hacer pasar de a uno, mis hermanos acá. Y cada uno puede darnos horas de contar cómo Dios estuvo con él en la tormenta. Cómo Dios estuvo en el dolor. Mirá al Señor hoy si estás en aflicción y clamá a Dios hoy si estás en angustia. De Él viene nuestro consuelo. Terminamos orando. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por estos preciosos textos, Señor. Gracias porque sabemos que esto es una realidad en nuestra vida. Todos pasamos por dificultades. Y Señor, ¿cuánto necesitamos oír esas palabras de consuelo? ¿Cuánto necesitamos, Señor, de tu compañía en medio del dolor? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no terminar sufriendo por hacer lo que no corresponde, por vivir de una manera inmoral. Sino que si padecemos algo, si sufrimos algo, Señor, en este mundo, sea por causa tuya, sea por hacer el bien. Ayúdanos, Señor, porque todos hemos fallado, porque ninguno damos la talla, Señor. Por eso te necesitamos. Señor, pienso en cada uno de mis hermanos, pienso, Señor, en dificultades que sé que muchos están pasando, y te rogamos que tú les fortalezcas en este día hoy, Señor, con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, alabamos tu precioso nombre, gracias por poder reunirnos con libertad y poder adorarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús.